Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, que es gilatbao.cl. Ahí nos pueden encontrar. En esta oportunidad estudiando la porción Vayegash. Vayegash. Una porción, cierto, que es el culmine de unos momentos bastante emotivos, ¿no? Unos momentos bastante críticos, difíciles de explicar también. Cómo es que una familia patriarcal, una de las familias de la fe, llegó a tener tantos problemas. O sea, fue realmente algo terrible lo que aconteció con esta familia. ¿Cómo es que una familia llega a tener tantos problemas después de haber tenido cierto Abraham como padre, Isaac, bueno, Jacob? ¿Cómo llegamos hasta donde llegamos? Pero lo bueno, cierto, es que esta porción nos presenta el desenlace de la que ya hemos venido hablando, ¿cierto? Las semanas anteriores. La Parashat Vayegash, porción número 11, ¿cierto? De la Torá. Vayegash significa y se acercó. Se acercó. La parashá comienza diciendo, como leímos de hecho, aquí podemos ver. Entonces Yehudá se le acercó y dijo: Oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano muerto, refiriéndose al mismo. Así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Así que se comienza la porción hablando de la revelación dramática, ¿cierto? También de la identidad de Yosef. La revelación también de los hermanos de Yosef, de quiénes eran, qué estaban buscando. Querían salvar a su hermano. Les contaron un poco la historia, ¿cierto?, de ellos. Y Yosef estaba ahí en medio de esta historia. Así que esta porción nos habla de las súplicas de Yehudá por su hermano Benjamín para que pudiese ser liberado. También nos habla sobre la revelación de Yosef a sus hermanos. Yo soy Yosef. Aní Yosef, dice la Torah. Les dijo dos veces, Aní Yosef. La primera vez quedaron atónitos, la segunda vez no sabían qué hacer, ¿cierto? Fue un momento muy dramático, un momento dificilísimo para él y para la familia completa. Luego de eso, ¿cierto? Faraón, al escuchar todo esto que había acontecido, le dice: bueno, llama a tu familia que venga acá. Diles que vengan todos para acá. Ya había, ya era diferente, ¿cierto? Ahora solamente por el hecho de Yosef tener la posición, ser la persona que era, en el fondo, podía bendecir a su familia y de manera natural, no de manera forzada, ¿cierto? Sino que de manera natural, estos sueños que él había tenido se estaban cumpliendo. No forzando a sus hermanos, ¿cierto?, a servirle, ni nada de ello. Finalmente, él era, ¿cierto? Llegó a convertirse en un principal de Egipto y en un principal de aquel momento en el mundo. Y estuvo para salvar a su familia. Así que de ahí Jacob recibe la noticia, queda sorprendido, no lo puede creer y desciende con su familia a Egipto. Al fin, cierto, algo de respiro para Jacob. Se instala en la tierra de Goshen, donde les había invitado, cierto, el faraón, Yosef. Y luego se nos cuenta también de cómo transcurrieron los hechos de la hambruna en Mitzrayim. Así que la misión, cierto, de Yosef finalmente fue salvar a la familia y salvar a un remanente. Liberar al remanente de su familia.
los que estaban ahí en medio de las naciones. Si nos fijamos bien, ¿cierto? Fue puesto para salvar a todo el mundo, pero el propósito o sus cercanos eran el remanente, su familia. A ellos tenía que llegar. Pero era tan difícil llegar, al parecer, al corazón de su familia. Sus hermanos lo habían vendido. Todos le habían dado la espalda, por así decirlo. Tuvo que llegar a todo el mundo para salvar a todo el mundo antes de que lo reconocieran a él, que él también venía a traerle salvación. Algo similar no vemos en la escritura cuando se nos habla del Mesías Yeshua. Al parecer venía, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y vino a traer salvación a todo el mundo. Pero uno de los objetivos principales era venir al remanente, a su familia. La familia de Yeshua, su pueblo, ¿cierto? Tuvo que salvar a todo el mundo para que lo reconocieran a él como Salvador. Esto es cierto lo que vemos acá y bueno, hemos de encontrar muchos paralelos entre la vida de Yosef y nuestro amado Redentor Yeshua y lo que representa y significa la salvación. Ahora, hay una palabra, ¿cierto?, que está aquí en la parashá, que es con la cual comienza, Vayigash. Entonces Yehudá se le acercó. Cuando nosotros realizamos la amidá, ¿cierto?, o llamada también la tefilá, la oración que se hace puestos en pie. Recordamos, ¿cierto?, las bendiciones que el Eterno ha dado a su pueblo. Recordamos, ¿cierto?, las promesas que Él tiene para con su pueblo, Israel, con los patriarcas, que Él traerá salvación, que hará sonar el shofar, que reunirá a los exiliados, restaurará a los jueces, etc. Hay muchas bendiciones y promesas que están ahí y que día tras día el pueblo de Israel, a través del servicio, ¿cierto?, de la amidá, en el servicio de oración, se realiza. Pues resulta que cuando realizamos la amidá, damos 3 pasos hacia adelante antes de comenzar, ¿cierto?, toda la oración. Esto simboliza de que nos acercamos ante el trono de su altar. Recordemos que la amidá, la tefilá, esta oración central que persiste, ¿cierto?, en el judaísmo, es una muestra de lo que fue en la antigüedad el altar, el sacrificio, los korbanot, que son los acercamientos ante Dios. Nos acercamos a Él de una manera, ¿cierto?, en la cual lo hagamos con reverencia y es como si nos estuviéramos acercando al mismo Rey. Estamos acercándonos para presentar una petición delante del Rey. En el fondo es eso. Me acerco ante su majestad. Doy 3 pasos hacia adelante y reverentemente hacia atrás. Un símbolo de humildad. Pero en la amidá, la tefilá, ¿ya?, que son esta oración fundamental, ¿cierto?, del judaísmo en todo su servicio, damos estos 3 pasos hacia adelante. Y hay un comentario bien interesante al respecto de esto, porque comparan estos 3 pasos o estos 3 acercamientos, ¿cierto? Porque recordemos que la palabra korban, el sacrificio en hebreo, también significa acercarse. Es decir, los sacrificios nos acercan a Él. Y precisamente nos acercamos a Él dando 3 pasos. Al respecto, ¿cierto?, el rabino Eleazar ben Yehudá hace un comentario que encuentro muy interesante para compartirlo. Y él conecta esos 3 pasos que nos acercan a Dios con esta palabra de la parashá, Vayigash, y se acercó. Él nos comenta de que hay 3 veces en la Torá donde aparece esta palabra Vayigash. Sí, de esa manera, Vayigash.
3 veces que aparece en la Torá. Y él dice que se conecta precisamente con estos 3 pasos que nosotros hacemos de acercamiento a Dios. En la amidad. La amidad. Recordemos, ¿cierto?, que una vez que se destruyó el templo, que no hay más sacrificios, se continuó, como dice el profeta, ya ofrecerán cierta hora sacrificios de labios y de corazón. Purificaremos, ¿cierto?, delante de él, o lo santificaremos con palabras, más que con un acto de sacrificio. Ya no estaba el templo. Ahora lo santificamos con palabras, ¿cierto? Así que estas palabras que usamos para acercarnos a él y estos 3 pasos te dicen que representan cada una de las oportunidades donde aparece la palabra Vayigash. La primera vez que aparece la palabra Vayigash en la Torá es en el episodio cuando Abraham se entera de que el Eterno, Hashem, tiene la intención de destruir a Sodoma y Gomorra. Sedom, cierto, y Amorá. Y todas las ciudades que estaban en la llanura. Abraham, cierto, se entera de que van a destruir Sodoma y Gomorra. Dice la Torá, Abraham Vayigash. Abraham se acercó y dijo, barrerás tanto al justo como al impío. Y luego, más adelante, ¿no hará justicia al juez de toda la tierra? Primer episodio. Vayigash. Se acercó a Abraham y dijo, le dijo al Eterno, ¿barrerás tanto al justo como al impío? ¿No hará justicia al juez de toda la tierra? El segundo episodio donde aparece la palabra Vayigash está precisamente, ¿cierto?, en la porción que estudiamos esta semana, donde la copa, ¿cierto?, de plata de Yosef es encontrada, porque bueno, fue puesta, ¿cierto?, donde en el saco, ¿cierto?, la bolsa de Benjamín. Yosef, cuya verdadera identidad todavía, ¿cierto?, estaba oculta ante sus hermanos, dice que Benjamín será retenido como un esclavo. ¿Por qué? Porque está robándole, ¿cierto?, su copa ahí a Yosef, a este gobernante de Egipto. Los demás se pueden ir libres, pero Benjamín se quedará allí. Yehudá, sabiendo, ¿cierto?, y habiéndole dado la garantía a su padre Jacob de que volvería, ¿cierto?, con él, ¿qué es lo que hace él? Ahora suplica para que él pueda ser liberado. Yehudá se había comprometido a que volvería bien y resulta que retienen a Benjamín, justo a Benjamín. Y dice entonces está para allá, Vayigash, Yehudá. Y se acercó Yehudá a él y le dijo, por favor, mi señor, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor. Entonces el segundo episodio, ¿cierto?, aparece ahí, en esta porción, cuando Yehudá se acerca para tratar, ¿cierto?, de convencer, y mejor dicho, de interceder por su hermano Benjamín, colocándose él como un garante. En el primer episodio, Abraham también estaba apelando, ¿no?, a interceder ante el Eterno. ¿Barrerás tú tanto al justo como al impío? ¿No hará justicia al juez de toda la tierra?, le dice, y acá Yehudá intenta también interceder por alguien. Abraham intercedió por las ciudades de la tierra. Yehudá intercede por la vida de su hermano. El tercer momento en el que aparece la palabra Vayigash en la Torá es un momento épico. Es un momento donde el profeta Elías está, ¿cierto?, en el monte Carmelo. Y no solamente que está él ahí, ¿cierto?, en un gran enfrentamiento, no estaba solo, estaba con 450 falsos profetas de Baal. O sea, estaba en un momento bien crítico. Eliahu versus 450 profetas de Baal. 1 contra 450 personas.
Y Eliyahu propone una prueba. Él dice que cada bando, tanto él, cierto, que sirve al Dios de Israel, como el resto de los profetas de Baal, preparen un sacrificio e invoquen a su Dios. Y el fuego que se encienda, ¿cierto? Por la voluntad divina, ese será el fuego del verdadero Dios. De esta manera, ¿cierto? Los 450 profetas preparan sacrificios y le piden a Baal que envíe fuego. Pero no pasaba nada. Ellos seguían, ¿cierto? Sus rituales, seguían preparando sacrificios para que mandaran el fuego, probablemente danzas, cánticos, himnos, y no pasaba nada. Y no venía el fuego. Lloraban todo el día. Se derramaban, ¿cierto? Ante Baal. Gritaban. Incluso, ¿cierto? Se dañaban el cuerpo. Se colocaban totalmente, ¿cierto? Digamos como hipnotizados. Llegaban, ¿cierto? A la euforia. Y no pasaba nada. Ningún fuego se encendía. Y Eliyahu ahí estaba, tranquilito, mirando a estos 450 profetas de Baal, cada uno según su propio convencimiento y entendimiento, preparando sacrificios a su manera, de la manera que ellos habían aprendido o querían creer, intentando que se encendiera el fuego, de manera cierto milagrosa. Entonces, Eliyahu Vayigash, dice la escritura, se acercó y lloró y dijo: Oh Adonai, Eloy Abraham, Yitzhak ve Israel, dice: Oh Adonai, Dios de Abraham, de Yitzhak y de Israel. Que se sepa hoy que solamente tú eres Elohim, Elohim, en Israel. Tú solamente eres el Dios en Israel. Y que yo soy tu siervo y he hecho todas estas cosas por mandato tuyo. No por mi gloria, sino por la tuya. Desciende fuego, haz descender el fuego. Y que el pueblo caiga, ¿cierto?, en tierra, diciendo, con su rostro en tierra: Adonai hu Elohim. Adonai, Él es el Dios. Adonai, Él es el Dios. Recitamos, ¿cierto?, de hecho, esa frase, Adonai hu Elohim, 7 veces al final de Yom Kippur. ¿Recuerdan? Adonai hu Elohim. Adonai, Él es el Dios. Decimos al final de Yom Kippur. Así sí, dice, Eliyahu se acercó en ese momento, oró: Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que hoy se sepa que solamente tú eres el Dios en Israel, y yo soy tu siervo y he hecho todas estas cosas conforme a tu mandato. Haz descender el fuego y que el pueblo, cierto, cayó en tierra, y diga: Adonai hu Elohim, Él es el Dios. Así que aquí tenemos 3 oraciones, prácticamente. Abraham se acercó, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Oró ante el Eterno, intercedió por Sodoma y Gomorra y todas las ciudades de la llanura que iban a ser destruidas. Yehudá también se acercó y también intercedió por la vida de su hermano Benjamín. Y Eliyahu también, dice, se acercó y ahí intercedió. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Solamente por eso, ¿cierto? Para que le reconocieran a él. Y que no hay ningún otro Dios. Él es el único Dios. Eso es lo que está ahí. Así que estas 3 oraciones son diferentes y de alguna forma nos enseña a nosotros también cómo debemos acercarnos al Eterno y qué significa esto, ¿cierto?, para nuestras vidas. 3 enfoques, 3 oraciones, diferentes entre sí. Abraham oró, rezó, ¿cierto?, por
o intercedió por justicia. Vas a hacer barrer a este pueblo, vas a barrer a este pueblo, vas a liquidarlo, ¿cierto? Tanto a justos como a injustos, impíos. ¿No actuarás tú como juez en toda la tierra, de manera, ¿cierto?, que se demuestre que eres justo? Él intercedió por justicia. Yehudá intercedió ¿por qué? Por misericordia, por piedad, implorándole a Yosef, su hermano, que desconocía, por la vida de su hermano. Y Eliahu oró, ¿cierto?, para que Dios mismo se revelara, para que él mismo demostrara quién es él. Así que, siguiendo esto mismo, Abraham, ¿por quiénes oró? ¿Por quién se acercó? Por extranjeros, gente que él no conocía, gente de la llanura, ¿cierto?, que estaban allí, en los alrededores de Sodoma y Gomorra. Y de hecho, sabemos que estas personas eran malvadas. Cuando nos dice la Torá que se separaron Abraham y Lot, en esa primera ocasión, ¿cierto? Finalmente se nos muestra un episodio de cuando Lot llega, ¿cierto?, a esta ciudad y realmente, ¿cierto?, pasa mal, pasan cosas malas allí. La gente no recibía extranjeros, y menos, ¿cierto?, extranjeros que necesitaban hospitalidad. Sin embargo, ¿cierto?, Abraham estaba preocupado por ellos, por el destino de esas personas. Él intercedió y se acercó para defenderlos. Abraham habla, ¿cierto?, desde un pacto, una alianza en solidaridad con las personas. Él intercede por otros. Eso es lo que hace, ¿cierto?, Abraham. Intercede por otras personas. Nosotros decimos, ¿cierto?, en la Amidá: bendito eres tú, escudo de Abraham. Es la primera oración, ¿cierto? Está aquí. Bendito eres tú, escudo de Abraham. Maguen Abraham. Y no solamente Abraham era un escudo, o Dios era el escudo de Abraham, pues también Abraham fue un escudo para las personas. Fue solidario, intercedió por otros. Él fue solidario, fue generoso. Por eso se le llama también escudo de Abraham, porque Abraham también fue escudo para las personas. De él aprendemos, ¿cierto?, nuestro padre Abraham, que cuando oramos, que cuando nos acercamos a la presencia del Creador, tenemos que ser solidarios, ¿cierto?, con las otras personas. Así como apelamos para que Él nos proteja, nos dé a nosotros lo que nosotros queremos, también debemos hacer esto con otros. Incluso como lo hizo Abraham por los malvados. Yeshua nos enseñó: orar por los que os persiguen. Ayunar, ¿cierto? Bendecid a los que os maldicen. Ayunad por los que os persiguen. Él nos enseñó, Yeshua, también, que en medio de la tribulación no debemos pagar, ¿cierto?, mal por mal, sino que debemos ser como Abraham, nuestro padre. Una persona justa y que busca, ¿cierto?, por todos los medios justos, que el Eterno tenga misericordia, ¿cierto?, sobre todas las personas. Y que pueda comprender, ¿cierto? Una persona que comprendía y ayudaba a todas las personas. Una persona generosa. Eso tenemos que aprender de nuestro padre Abraham. Por otro lado, Yehudá, ¿cierto?, suplicó a Yosef por la vida de su hermano Benjamín y de su padre Jacob. Estaba ahí, ¿cierto? Juego prácticamente. De hecho, él suponía que Jacob no podría soportar la muerte de otro hijo. Ya ahí sí que se iba a amar. Perdón, a morir. Entonces él habló en nombre de la familia y de la integridad de Benjamín y los lazos, ¿cierto? En el fondo es una oración por los lazos de quienes comparten
una misma familia. Como hablábamos un poco ayer, la sangre. Él intercedió en nombre de su familia y su integridad en honor de los lazos que los unían. Quizás a Yosef nadie lo libró. Nadie dijo vamos a rescatar a Yosef de la mano de los egipcios. Pero en este momento los lazos, ¿cierto?, tomaron fuerza, fueron reconocidos y ahí, ¿cierto?, actuó conforme a esto. Conforme al, eh, digamos, el interceder por quienes son nuestros amados, amigos, conocidos y con quienes compartimos, ¿cierto?, una conexión. De Judá aprendemos eso. Y de Judá aprendemos, ¿cierto?, él también del Mesías. Porque de hecho al Mesías se le compara con Yehudá en el sentido de que puso su vida por su hermano. Yeshua dijo, nadie tiene amor más grande que este, que aquel que pone su vida por su amigo. Nadie, ¿cierto?, tiene mayor amor que ese, aquel que está dispuesto a poner su vida por la de su amigo. Su hermano en este caso, ¿cierto? Y los lazos que los unían. Él decidió ponerse como garante entre, ¿cierto?, la vida de su hermano y él, y Yosef. Por otro lado, Eliyahu habló, ¿cierto? Eliyá habló delante del Eterno, por así decirlo, por el bien de Dios, por causa de su nombre, por causa, ¿cierto?, de él, del Eterno, no de Eliyahu mismo. Él quería, ¿cierto?, que el pueblo renunciara a la idolatría y regresara a su fe ancestral. Él quería que el pueblo dejara la idolatría, se acercara nuevamente al Dios verdadero, al único Dios que los sacó de Egipto y los tomó para sí mismo como un pueblo en su amor. Por lo tanto, la preocupación de Eliyahu, la intercesión, el acercamiento de él era, ¿cierto?, que el pueblo reconociera quién era, el soberano sobre todas las cosas. Y Dios se revelaría también, ¿cierto?, en el monte Horeb. Y Eliyahu, ¿cierto?, en ese momento también dice, yo he sido muy celoso del Dios Todopoderoso. Él celó también el celo del Eterno, habiendo, ¿cierto?, habiendo hecho este acto donde el nombre del Eterno quedara en alto. Se acercó, ¿cierto? Abraham se acercó por gente que incluso no conocía. Yehudá se acercó por un hermano. Y Eliyahu se acercó por causa solamente de él. Se presentó solamente por causa de él. Esto es como si nos estuviéramos frente al rey, a un rey, y tuviésemos peticiones. O ¿por qué motivo nos podríamos presentar frente al rey? Primero, para interceder por otros, a lo mejor que no conocemos. Vemos, por causa de lo que hemos aprendido, de nuestra moralidad, nuestra fe, nuestra justicia, que hay gente sufriendo, y no podemos ser, ¿cierto?, indolentes y no reconocer que hay gente pasando, a lo mejor, cosas difíciles. Incluso, como ahí lo planteó Abraham, gente malvada, injustos, impíos. Pero habrá entre ellos, piensa Abraham, alguien que sea justo. Intercedió por otros. Yehudá intercedió por un cercano, alguien de la familia. Y Eliyahu fue como quien se presenta ante el rey solamente para que el rey le dé indicaciones. No porque necesite algo, sino porque sencillamente sabe que en algún momento a lo mejor el rey le va a pedir algo, lo va a necesitar y está al lado de él. 3 clases, ¿cierto?, de acercamientos vemos ahí en la escritura. De hecho, también, cuando Abraham, vemos algunos episodios en la escritura, él se llama a sí mismo, dentro de la Torá, que no es nada más que polvo y ceniza.
dice Abraham, él se considera, no somos más que polvo y cenizas ante él. Yehudá se describió a sí mismo como un siervo y le dice, mi señor, le dice a Yosef. Abraham dice, no somos más que polvo, no soy más que polvo y ceniza. Yehudá, soy un simple siervo. Y Eliahu se describe como el único que queda de los profetas del Señor. El único que queda de los profetas del Eterno. El último profeta. El que queda en pie. Entonces, Abraham, por tanto, representaría, y esta palabra Vayigash, por la parte de Abraham, representaría nuestro sentido de saber que tenemos que ser humildes ante Él, porque Él es todo. Somos polvo y ceniza. No somos más que el polvo. No somos más que esa pequeña partícula. Y Él es tan grande. Pero aún así, tener la fe y la convicción de que Él nos puede contestar nuestras oraciones. Y que al acercarnos ante Él puede, ¿cierto? Inclinar su oído y atender nuestra oración. Por otra parte, tenemos a Yehudá que nos muestra también la humildad de saber pararse, ¿cierto?, frente a quien tiene más autoridad o más majestad que él. Y nos ayuda también a entender, Abraham, por un lado, ¿cierto?, el asombro del Eterno que es tan grande, yo no soy nada frente a él. Y Yehudá saber, no solo que no soy nada, soy un siervo de él. Debo obedecerle. Él es el Señor de todas las cosas. Yo, por tanto, soy un siervo. No solamente soy polvo y ceniza, por un lado, ¿cierto?, sino que también debo hacer su voluntad. Y por otra parte, Eliahu representa también la grandeza y la dignidad de aquellos que portan la presencia del Eterno. Debemos saber que somos únicos ante Él. Aquella persona que es celosa del Eterno, que guarda su voluntad y que se encamina, ¿cierto?, por su verdad, es una persona que tiene grandeza espiritual y dignidad espiritual. Porque aquellos que están cerca del Eterno y de su palabra realmente tienen dignidad y podrían considerarse únicos en la tierra, como si solo por causa de ellos existiese el mundo. Porque el objetivo, ¿cierto?, es del mundo que la presencia del Eterno, Él, pueda habitar en nosotros. Como dijo Yeshua, que pueda morar en nuestros corazones. Ese es el objetivo para aquel que cree. Que Él, la majestad de Él, el Señor, el soberano, resida en nuestro interior y sepamos que Él, cierto, es fuerte en nosotros y por eso nosotros también somos fuertes y somos dignos ante Él. Así que estas tres palabras, estas tres partes donde aparece Vayigash en la Torah nos demuestran también estos tres acercamientos que tenemos que hacer, digamos, en nuestra vida de tefilá y de oración. Cuando dice la Amidá, comienza diciendo: bendito eres tú, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, grande, poderoso, temible, altísimo. Dice: dispensador de grandes mercedes y bondades, dueño de todo. Esto nos recuerda la oración de Abraham, ¿cierto? Dispensador de grandes mercedes y bondades, que hace buenas obras. Por ejemplo, otra parte de la Amidá, la llamada, la Geburá, la segunda oración de la Amidá, Geburá, poderío, nos ayuda, ¿cierto?, a recordar que Él es el que gobierna todo el universo. Él es el Señor de todas las cosas, como reconocí Judá. Yo soy un siervo, tú eres mi Señor. ¿Cierto? Él es, como dice aquí, Mejalkel Hayim Bejesed. Bueno, dice, Él da vida a los muertos, grande para salvar, sustenta a los vivos con bondad, da vida a los muertos con abundante misericordia, sostiene al caído, sana a los enfermos, libera a los cautivos, a los que están en esclavitud y mantiene su fidelidad para los que duermen en el polvo.
Todo aquel que necesita ayuda y auxilio, tú lo socorres. Tú sustentas a todo aquel que te pide algo. Y con ese corazón, ¿cierto? Fue Yehudá ante Yosef. Tú eres el que puede hacer misericordia. Tú eres el que puede, ¿cierto? Librar a mi hermano. Así nos recuerda esta oración de la amidad, ¿cierto? Somos como Yehudá frente a Yosef, sabiendo que somos siervos y él tiene todo el poder. Segunda oración de la amidad. Y la tercera oración de la amidad, de hecho, es la Kedushá, la santidad del Eterno, donde declaramos, ¿cierto?, que Él es santo. Y su nombre es santo. Los santos la alaban continuamente. Es decir, reconocemos, ¿cierto?, que Él es Dios. Solo porque Él es Dios y es apartado y es único. Como lo hizo Eliahu. Lo hizo por causa solamente de Él, de su santidad. No fue ahí para quedar Él bien ante el resto del mundo o ante los 450 profetas de Baal o ante el pueblo de Israel. Fue solamente para que el nombre del Eterno fuera santificado y fuera visto que Él es diferente al resto de todos los dioses. La santidad del Eterno. Reconocemos, ¿cierto?, que Él es único, que Él existe y que a esto le llamamos hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre del Eterno. Y esto es lo que hizo, ¿cierto? Elías intentó santificar el nombre del Eterno en el monte Carmelo. Así que, y aquí tenemos las primeras 3 oraciones de la amidad y los primeros 3 pasos que damos. De las primeras 3 formas en que nos acercamos a Él. Sabiendo, ¿cierto?, que Él es nuestro escudo, como el escudo de Abraham nos puede auxiliar, hace buenas obras, ¿cierto? Y Él atiende nuestros ruegos, hace bondad, tanto para justos como para injustos. Reconocemos que Él es fuerte y más grande sobre todas las cosas. Y también que Él es santo, apartado y que solo por su propia causa, ¿cierto?, Él es el gran Dios sobre todas las cosas. Así que todo esto nos habla también de una parte de nuestra oración que debemos tener día tras día. Nos habla, ¿cierto?, de cómo nos acercamos frente al Creador. Nos habla de cómo hay momentos, ¿cierto?, en que nos debemos acercar de una forma ante Él y hay momentos para acercarnos de otra forma y otra forma. Al menos Abraham intercedió por otros que no conocía y Judá por los que conocía. Y Abraham intercedió por su propia causa, por la de Dios. Tuvo celo del Eterno. El otro buscó justicia y el otro misericordia. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué es lo que hace también para ir concluyendo que Yehudá fuera tan recalcado quizá a lo largo de las escrituras como realmente alguien tan relevante, ¿cierto? Cuando en realidad había hecho lo malo. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, en esta parashá donde dice: deja que tu siervo quede en lugar del muchacho, del joven, como esclavo de mi señor, y que él suba con sus hermanos. ¿Cómo subirá mi padre si el muchacho no va conmigo? No sea que venga el mal sobre mi padre. Bueno, él, ¿cierto?, se puso en lugar de su hermano. Y él confesó también, ¿cierto? Más que confesar, él se notó que tenía un remordimiento sincero. Y él también se había arrepentido de lo que había pasado con su hermano en el hecho que se demuestra que él estuvo dispuesto a poner su vida. Nadie que se arrepienta es capaz de reconocer algo, ¿cierto? Nadie que le cueste perdonar o pedir perdón llega, ¿cierto?, y hace un acto como el que hace Yehudá. Salvo que haya reflexionado y reconocido, ¿cierto? Y eso mostró y quebró a Yosef, porque le demostró que él tenía verdadera teshuvá o arrepentimiento. Había retornado. Se le acercó, ¿cierto?, a Yosef en privado y le explicó lo difícil que era la situación en la que estaba Benjamín
hijo de su padre, de su difunta madre, el amado de su padre y de la salud que tenía su padre. Él, ¿cierto? Em, fue fue un garante de su hermano. Y esta es la grandeza de Yehudá, se colocó como un garante. Y entonces Yosef dice que no pudo contenerse y se rebeló ante ellos. Em, dice la escritura, el cetro no será quitado de Yehudá ni el bastón del mando de su descendencia. Bueno, ni el bastón, ¿cierto?, de su descendencia, perdón, el bordón, hasta que venga aquel a quien, ¿cierto?, pertenecerá, a quien honrarán las naciones, hasta que venga Shiloh, dice, ¿cierto? Y sabemos que ese es el Mesías. Ahora, de nuevo, ¿por qué Yehudá? ¿Por qué se dice que el cetro está en Yehudá? ¿Por qué eligió el eterno Yehudá? Quizás fue, ¿cierto?, porque es el único que mostró compasión cuando lo querían matar, ¿cierto?, en el primer episodio, pero también cuando estuvo dispuesto a ponerse en el lugar de su hermano Benjamín. Las dos claves. Y en esto sabemos lo que es el amor. Yeshua dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y Yehudá se comparó así con el Mesías, porque estuvo, ¿cierto?, dispuesto a poner su vida por sus hermanos, por su hermano. Al final, ¿cierto?, de todo lo que había pasado, el complot, la envidia, los celos y todo lo que había acarreado, las malas situaciones de la historia, fueron conciliadas y fueron quebrantadas a través de un acto de amor. Fue amor. Eso es lo que vio Yosef. Tienen amor por su hermano. Aman al hermano. Al parecer están dispuestos a dar la vida por a quien el Padre ama. Y eso también debe ser para nosotros. El Eterno, el Mesías, amó, ¿cierto?, al mundo. Amó a las personas, las creó, las hizo. Por supuesto que su amor está puesto sobre todos. Y estuvo dispuesto, ¿cierto?, a salvar a aquellos a quien Él amó. Así vino el Mesías también para salvar y redimir y amar a su pueblo, a su familia, a sus hermanos. Así que de Yosef, ¿cierto?, aprendemos mucho. De Yehudá aprendemos mucho. Pero realmente eh, lo importante, ¿cierto?, detrás de esta historia, de lo que hemos visto en esta parashá y en todos estos episodios, es que no puede, ¿cierto?, triunfar la envidia, no pueden triunfar los celos, no pueden perdurar siempre hasta el final. Si logramos, ¿cierto?, si logramos acercarnos ante Él. Porque hacer Teshuvá, ¿qué es? Retornar. Retornar es acercarnos ante el Padre, ante Dios, ante nuestro Padre Celestial. Avinu Sheva Shamayim. Acercarnos ante Él. Dar un paso, ¿cierto?, hacia adelante para ir ante Él. No podemos siempre estar odiándonos, envidiándonos y teniendo celos unos de otros. La vida así no es llevadera. Tiene que haber un momento, ¿cierto?, en que reconozcamos unos a otros, que intercedamos, que el amor supere, ¿cierto?, al odio. Y que realmente pueda, como dice una frase, ¿cierto?, del Talmud, que realmente tu misericordia, tu piedad, pueda imponerse ante tu enojo, ante tu ira. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en Yom Kippur? Por ejemplo, que pese a toda nuestra maldad, Él tenga misericordia. Que aunque reconocemos todos nuestros malos hechos delante de Él, que predomina ante Él la piedad y la misericordia, para no juzgarnos mal, sino con vida. Y así, cierto, se acercó. Y esto solamente podemos llegar a entenderlo cuando decimos en Yom Kippur, Adonai Hu a Elohim, solo por su causa. Cuando dejemos de lado, cierto, nuestras diferencias, cuando empecemos a tener el corazón de Dios, como lo tenía Abraham, de amar a las personas,
de amar a su prójimo, solamente ahí podemos servir por causa de Él. Como dice también el Talmud en una frase, no se sirve al Creador sino solamente por amor. Y eso solamente por causa de Él. Y eso solo lo podemos hacer cuando dejamos ciertas cosas de lado, odios, rencillas, y nos dedicamos solamente a servirle a Él. Y entender que somos instrumentos de Él para traer salvación como Yosef. Somos instrumentos de Él para traer liberación como Yehudá, para interceder por otros, para hacer su voluntad. Y eso es lo que Él busca de nosotros cuando nos acercamos a Él. Que sea por su propia causa y que Él pueda disponer de nuestra vida, de nosotros, para hacer su voluntad. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.